En toda Europa Oriental, millones de personas lucharon por construir el paraíso comunista. Se esforzaron por cumplir las órdenes y las prohibiciones dictadas desde Moscú. Marchaban detrás de las banderas de Joseph Stalin. Marzo de 1953. La Unión Soviética llora la muerte de Stalin. Durante casi 3 décadas, Stalin gobernó sin rivales. ¿Cómo se las arreglarían sin él? Sentía como si todo el mundo estuviera a punto de venirse abajo. Nos preguntábamos qué nos sucedería. Considerábamos a Stalin como un padre que siempre cuidaría de nosotros. Stalin murió sin haber designado un sucesor. Un liderato colectivo emergió encabezado por Georgi Malenkov, Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov y Nikita Khrushchev. Millones de rusos lloraban por su líder fallecido, aunque su mandato había sido despiadado y su propio bienestar descuidado. Stalin había transformado a la Unión Soviética en una superpotencia, pero en el momento de su muerte las relaciones con los Estados Unidos pocas veces habían sido peores. For 10 years, the world has been dominated by the malignant power of Stalin. A new era begins, an era in which the guiding spirit is liberty, not enslavement, and when human relations will be those of fraternity, not one-man domination. Estados Unidos también tenía un nuevo gobierno. El presidente Eisenhower, el secretario de Estado Dulles y el vicepresidente Nixon prometieron que harían retroceder las fronteras del poder soviético. Eisenhower y Dulles habían acusado a la administración de Truman de ser suave con el comunismo. Ahora tenían la oportunidad de desafiar al poderío soviético. ¿Pero podría la Europa del Este ser liberada de la dominación soviética sin una guerra nuclear? Dulles habló de liberación, pero Eisenhower insistió en que cuando lo hiciera, lo asociara con métodos pacíficos. De modo que no estaba nada claro cómo esa liberación, en el sentido de hacer retroceder a los soviéticos, podría lograrse solo por métodos pacíficos. El imperio soviético se extendía por toda Europa hasta Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental, que se hacía llamar la República Democrática Alemana. Stalin había elegido a Walter Ulbricht como gobernante de Alemania Oriental. Encabezaba un régimen servil a Moscú. Tras la muerte de Stalin, Ulbricht siguió adelante con la reconstrucción de su parte de Alemania al estilo stalinista. Und unsere Straße veränderte ihr Gesicht. Wo vor Monaten noch Ruinen standen, waren Konstrukteure, Maurer und Zimmerleute an der Arbeit. La industria pesada se desarrolló para satisfacer las demandas de la economía soviética. Se ordenó a los trabajadores que aumentaran su rendimiento. Las necesidades cotidianas fueron descuidadas.
La gente corriente vivía muy mal. Si hablamos de las cosas que todo el mundo necesita, como la calefacción, el carbón y la electricidad, todas estaban racionadas. Sencillamente no había electricidad para uso doméstico. La moral de la población cayó por los suelos. Al igual que Stalin, Ulbricht no toleraba la oposición. La policía secreta, la Stasi, tenía informadores en todas partes. Muchas iglesias fueron cerradas. La censura imperaba. Pero Alemania Oriental no era capaz de evitar que la gente huyera hacia el oeste. Los alemanes orientales podían viajar libremente a los sectores británico, norteamericano y francés de Berlín. Miles de ellos simplemente hacían sus maletas y se marchaban. The flow of East German refugees to sanctuary in the western sector of Berlin reaches record proportions with news of the death of Stalin. Conditions are none too comfortable for these people, but they're happy to be beyond the reach of the Reds. Impertérrito, Ulbricht exigió renovada lealtad de los alemanes orientales. Alarmados, los nuevos líderes del Kremlin ordenaron a Ulbricht que suavizara su rígida política. Accedió a hacerlo con poco entusiasmo. Los odiosos cupos de producción continuaron en vigor. Si cronometraban el tiempo que empleabas en hacer un tornillo y te tomaba 4 minutos, ahora se esperaba que lo hicieras en 2 minutos y medio. Aquello era lo más horrible, el aumento en las cotas de producción y cómo te presionaban para que produjeras. Era demasiado para los trabajadores. La ira popular estalló. Los trabajadores tomaron las calles de Berlín Oriental. Cuando pasamos por delante de las obras, todos, metalúrgicos, cerrajeros, albañiles, carpinteros, todos se unieron a nosotros. Cuando llegamos al hospital de la ciudad, había reunidos varios cientos de miles de personas. Aparecieron pancartas en las obras en las que se leía «Abajo el aumento en las cotas de producción». Las noticias del creciente malestar pronto se difundieron en Berlín Occidental. Estaba comiendo en un restaurante al aire libre en Berlín Occidental el 16 de junio, cuando un amigo que trabajaba en el gobierno militar y probablemente en inteligencia pasó en su coche y me dijo: «Charles, deberías estar en Berlín Oriental». Así que subí a mi coche, me dirigí allí y encontré con que los obreros de la construcción, que para entonces ya habían abandonado las obras, estaban en huelga y atravesaban Berlín Oriental. Donde los alcancé fue cerca de la estación Friedrichstrassenbahnhof, la más grande justo en el centro de Berlín. Y ya en aquel momento, aunque ir a la huelga por sí mismo era un acto político y un acto de rebeldía, marchar por las calles de la ciudad era algo más. Era casi como iniciar una revolución. Las huelgas y las manifestaciones masivas estallaron en Berlín Oriental y por toda la Alemania del Este. Los manifestantes derribaron el símbolo de la dominación soviética, la hoz y el martillo.